lo puedo ir revisando. Sí. Bien, entonces siempre que vamos a hacer herencia, queremos buscar la clase padre, que va a ser la más general, que va a contener las características que se comparten entre las demás. Entonces siempre vamos a estar buscando quién es la clase padre para ahorrarnos el mayor código posible. Entonces, si vamos a hacer una empresa de personas, vamos a suponer que van a haber trabajadores. Entonces, podemos buscar una clase padre que va a ser común para cada trabajador. Entonces, Ya. podríamos hacer una clase padre que sea persona, pero si queremos ser más específicos y ahorrarnos más código todavía, podemos hacer una clase que sea trabajador. Y desde ahí vamos dividiendo específicamente algunas ciertas diferencias que van a tener. Entonces, voy a partir creando la clase trabajador y en lo privado siempre van los atributos. Pero bueno, como esta clase va a tener hijos, yo siempre me tengo que hacer esa pregunta. Si esta clase va a tener hijos, va en protected. Ya. Eso solamente cuando tiene hijos. Si no tiene hijos, va privado. O sea, cuando, por ejemplo, una clase sin herencia sería private. Claro. Básicamente lo Sí. que hace el protected es que sus hijos puedan acceder también a estos atributos que vamos a hacer ahora. Es lo único Vale, que ya. hace el protected. Entonces, nada, aquí va a tener el trabajador, le vamos a colocar un saldo, que todos van a tener un saldo, un nombre, un string y digamos un booleano que es verdadero o falso, que nos diga si es que está trabajando actualmente o no. Ya. Ahí pueden haber varios, todas las características que tú quieras que tenga tu clase las puedes agregar. Eso. Y ahí siempre va así. En lo privado, lo protegido, siempre van las características. Y en público siempre van todo lo que son las funciones. Siempre van funciones acá. ¿Y qué significa público? Que cualquiera pueda acceder a estas funciones o todo lo que esté dentro de público fuera de la clase. Entonces, todo lo que es protected o private puede acceder a esos atributos siempre si se está dentro de la clase. Si se está fuera de la clase, como main o cualquier otra función Ya. de la clase, no se puede acceder. Por eso es privado o protegido. Pero cuando es público puede acceder cualquiera. Entonces, siempre vamos a estar usando las funciones de la clase. Siempre se trabaja con funciones. A no ser que estemos dentro de la misma clase como lo vamos a hacer ahora. Entonces, siempre va primero el constructor, que sirve para inicializar el objeto, porque es una clase que es como el molde del objeto. Entonces, el constructor siempre es para crear el objeto cuando lo vaya a usar. Entonces, va con el mismo nombre de la clase y aquí recibe los parámetros que yo le quiero dar a mi constructor para inicializar mi objeto. Se suele dar todos, lo mismo de acá, Ujú. pero tú puedes dar los que tú quieras. Y de hecho pueden haber varios constructores con el mismo nombre, solo que reciben diferentes cosas. En este caso, yo voy a recibir el saldo y el nombre, porque no es necesario que el usuario o el main me pase si está trabajando o no, porque lo voy a inicializar en falso siempre. Es Ya. algo que yo quiero hacer, para que veas que se puede hacer cualquier cosa. Y nada, lo que siempre se hace es que el saldo con el dis, yo me refiero a lo que está aquí, lo privado, lo protegido, lo que sea. Entonces, a este saldo que es de la clase va a ser igual al saldo que recibí en el parámetro, que sería este de acá. Entonces, esa siempre es la lógica, porque la lógica del constructor es inicializar las variables que tengo acá, de alguna u otra manera, o las Ujú. recibo todas, o recibo algunas y yo les paso la otra. Entonces, con el nombre y yo voy a decir que trabajando va a ser igual a falso, porque todo cuando yo cree el objeto van a partir en falso. Entonces, esto va a ser lo que Ya. se va a hacer cuando se crea el objeto. Eso. Es igual para todos el constructor y eso. Entonces, siempre se hacen como los set y los get, que puede ser que me lo pidan o que no me lo pidan. Si no me lo piden, no es necesario hacerlo si no lo voy a usar. Entonces, ahí tengo que ver. Entonces, los get me sirven para obtener el atributo, porque como está en privado protegido, necesito una clase, o sea, una función que me permita obtener ese atributo. Y el set es para modificar. Entonces, get, obtener y set para establecer o modificar un valor. Entonces, los get siempre se hacen igual, va a lo que voy a retornar, en este caso, get saldo. Entonces, siempre va a ir lo que yo voy a retornar y el nombre respectivo.
al atributo para que se entienda. Y voy a retornar el saldo. Podría colocar saldo, pero como no hay un nombre que se llame igual, no es necesario hacer la referencia con el this. ujú, ya, Y así se hacen todos los get. Entonces, en este caso que es un string, sería get nombre y return nombre. Y si es un bool, sería get trabajando y return trabajando. Se hacen todo igual. Y los void también se hacen todo iguales, solamente que aquí, o sea, los sets se hacen todo iguales, solamente que es con void, porque no van a ya, retornar algo, solamente van a modificar, por eso van vacíos. Y nada, set saldo. Y como voy a modificar, voy a recibir un nuevo saldo. Y haría lo mismo con el constructor, que este saldo va a ser igual a ese saldo. Y haría lo mismo para los demás. Si quiero cambiar el nombre, tengo que recibir un nombre y le digo que el nombre de la clase va a ser igual a ese nombre que recibí. Y lo mismo para si está trabajando o no. Ahora, como yo podría hacer lo mismo para trabajando con el booleano, pero como no tiene mucha lógica, lo voy a hacer más lógico y voy a colocar hacer trabajar, por ejemplo, ujú, y hacer, o bueno, hacer que descanse, para que tenga más sentido la clase. Esto sería como un set, pero con más lógica, más real, porque es difícil hacer como este saldo. Lo que haríamos sería como una función que agregue un saldo o modifique algo, pero no como literalmente cambiarlo, pero se puede. Si es que lo ya, piden, hay que hacerlo porque lo piden. Entonces, en este caso voy a decir que eh, trabajando va a ser verdadero o que trabajando va a ser falso. Y ahí tendría como un poquito más de lógica mi set y algo como más real. Pero si yo le quiero poner más lógica todavía, puedo hacer que no voy a hacer que se ponga a trabajar si ya está trabajando. Entonces coloco si trabajando es igual a true y en caso contrario lo pongo a trabajar. Si ya está trabajando, porque está en verdadero, le voy a escribir ya está trabajando. No sé, if siempre es cuando quiero ver una condición de algo. ujú, ujú, Eso, y ahí tiene más sentido esto. Y en sí, el caso contrario, le colocaría si es que trabajando es falso, le digo que ya está, o sea, ya está descansando, descansando. Y en el caso contrario, lo pongo a descansar. Eso. Puedo cortar esto si yo quiero, eliminando esto, porque si esto es true, va a entrar, y si esto es false, no va a entrar. Así que es lo mismo al final. ujú, Por si es que lo llega a ver así, y esto también. Ahora, como yo quiero que esto entre, tendría que negarlo para que sea verdadero. Entonces, esto es lo mismo que escribir lo que estaba antes, pero escrito de una manera más corta como se suele usar. Eso, pero si no, lo puedo escribir como el otro, da lo mismo. ya, Eso. Ahí están las clases principales. Y nada, como esto es una clase padre, iría al protected, así que no me equivoco, no me falta nada. Y ahí vamos a hacer más funciones después. Claro, una función que quiero que se repitan todas también, como en la clase padre se heredan todos los atributos y todas las funciones. Entonces voy a hacer una que sea presentarse, que todos van a tener esta función, pero hay algunos que se van a presentar diferentes. O sea, también van a tener una función presentarse, pero si dependiendo del trabajador van a decir una cosa diferente. Y eso es el polimorfismo al final. Eh, el mismo nombre de la función, pero hacen cosas diferentes para cada ya, clase. Entonces voy a colocar como solamente un trabajador, hola, soy un trabajador, y va a decir los atributos que ya tiene, que bueno, como no se puede imprimir una clase, siempre creamos la función que sea como una forma de imprimir este objeto. Entonces, saldo, saldo, pues tenemos el nombre y si es que está trabajando o no. Aquí me va a salir 0 o 1, si es que está trabajando o no, porque es un bool, pero ujú, da lo mismo. Eso. Y ahí la vamos a dejar aquí por ahora.
¿Se entiende? Sí, se te Ya, entiende. eso. Entonces, siempre que yo quiera buscar clase padre, tengo que buscar la más general que englobe a todas las demás y comparta los atributos que yo quiero que se compartan. En este caso, yo tengo en cuenta que todos mis trabajadores van a tener saldo, nombre y si es que está trabajando. Me tengo que asegurar de eso, que todos lo tengan. Si por ejemplo uno de mis clases no tiene saldo, no lo puedo incluir acá, porque se va a repetir para todos. Así que no es muy lógico eso. Entonces, uno va a ser un profesor, por ejemplo, que no va a tener hijos, por lo tanto va periodo, y va a tener un atributo que sea diferente, obviamente, que esa es la idea. Va a tener todo lo demás, pero va a tener uno más que sea eh, ¿Cómo se llama? El heredado se le pone en el público, ¿o no? el heredado. Claro, lo tenemos que poner acá, sí. Sí, voy a hacer la clase y ahí voy a agregar como los pequeños cambios. Pero sí, Vale. lo vamos a hacer al tiro. Entonces, para indicar que es hijo, simplemente le damos dos puntitos aquí, public, y el nombre del padre, que en este caso es trabajador. Entonces le estamos diciendo que hereda de trabajador. Ujú. Eso. No va a tener hijos, por lo tanto va privado y va a tener un string que sea el código del módulo del curso al que está, y va a tener un int como los alumnos que tiene a cargo. Pues. Y ya como público va a heredar el constructor del padre también, por lo tanto le vamos a crear el constructor a profesor, pero profesor no solamente tiene código y alumnos, sino que como está heredando tiene saldo, nombre y trabajando, entonces se lo tenemos que agregar. Nombre, bueno, lo voy a poner en orden, saldo, string nombre, full trabajando, y los nuevos que serían string código e int alumnos. Entonces se ponen primero los del No, padre y lo mismo, después se ponen, o da lo mismo, eso da lo arreglo. mismo, pero siempre lo recomiendo ser en orden, para no perderse. Ya. Y como haría el constructor, eh, si no me equivoco, era dos puntitos, el nombre del constructor del padre, que es el mismo que la clase, y lo que ya tiene, que es lo que ya tiene el padre, ya tiene un saldo, un nombre y un trabajante. Entonces aquí no se coloca el tipo de datos, int, bool, no, solamente eso. Ya. Entonces esa es la lógica que yo aplico. Heredo el constructor y que ya tengo el saldo, el nombre, trabajante. Y esos nombres aplican a estos nombres de aquí, los que están escritos en este constructor. Si aquí le coloco S, aquí tiene que ir ese también. Pero para evitarme cualquier error, siempre le coloco el mismo nombre a todo. Eso. Y como ya saldo, nombre y trabajando ya están en el constructor, voy a hacer el this para los que faltan. This código va a ser igual a código y this alumnos va a ser igual a alumnos. Entonces esto siempre va a ser igual para toda la herencia que yo haga. Solo van a cambiar los nombres de las clases y los atributos que yo quiera usar. Pero la lógica es siempre la misma. Entonces, vamos a hacer polimorfismo, que es como esta función la van a tener todos, pero Ujú. como que la función es distinta, le voy a colocar un virtual creo que era antes. Bueno, ahí vamos a ver. Pero solamente se coloca en virtual a esta función que se va a repetir en todas y que va a ir cambiando dependiendo de la clase. Entonces, voy a hacer esa función. Como ya están todos los set y los get de saldo, string, saldo, nombre y trabajando, no lo hago. Lo que sí puedo hacer es un string get código y voy a hacer el get para los alumnos. Los void no es necesario para ahorrarme tiempo, así que lo dejaré ahí. Y iría a la void Ujú. presentarse, que va a ser diferente. Ahora va a decir soy un profesor y va a mostrar los atributos que serían los mismos de acá. Se los voy a copiar. Esto lo voy a copiar. Copio eso y agregaría los nuevos que sería código del curso, código y agregaría cantidad de alumnos.
Eso. Y ahí estaría usando polimorfismo ya. Si no me equivoco, se le coloca solo la clase padre. Eso es suficiente. Eso. Y entonces la única diferencia acá es esto del public, trabajador, para indicar que es Ujú. hijo de. Si es que va a tener hijos profesor, iría a protected y tengo que heredar el constructor. En este caso, heredé el constructor del padre. Siempre se hereda el del padre, que es la Ya. línea más cercana. Porque, claro, si yo tengo una herencia más grande, uy, que sea, no sé, un padre que tiene un hijo, pero este hijo también tiene otro hijo, bueno, siempre heredo lo que está atrás. Sería siempre del padre al final. O sea, entonces, por ejemplo, si el no se hereda lo del padre, el primer padre, porque el tercer hijo no hereda lo del primer padre, ¿no? Sí, o sea, tienen los atributos porque es su abuelo, pero cuando estoy Sí, haciendo bo. el código heredo lo del padre, que a su vez lo del padre ya heredó lo de su padre, entonces por consecuencia el hijo tendría todo lo que tiene el abuelo, en este caso. Vale. Sí, todo se O va sea, por heredando. ejemplo, si el hijo del profesor, por ejemplo, sería alumno, ahí tendría que crear cosas, ¿no? Claro, no tendría mucho sentido que el No, alumno sí, bo. sea de la familia, porque tendría código alumnos, tendría trabajando y todo eso. Así que sería como una clase aparte. Sería como, o mejor dicho, ayudante, por ejemplo, ayudante, Claro, del profesor sería ayudante, ¿no? claro, podemos Y hacer una clase ayudante y simplemente heredaría de, aquí no sé, sería profesor y porque es su padre directo, entonces siempre ya. heredo del padre directo. Y aquí también sería profesor. Y ahí estarías heredando de... Al final siempre hay que heredar del padre. Ah, lo demás es consecuencia de... Siempre se hereda del padre. Eso, entonces hay trabajador, profesor y vamos a crear una clase más para que tenga sentido la herencia, que sea profesor. ¿Quién más trabaja en la universidad? Pongamos, no sé, jefe. Y el jefe va a tener... em, para que tenga sentido, va a tener mm, una facultad. Coloquemos, sí, coloquemos facultad. Así como la facultad a la que está a cargo. Sí, Ujú, para poner algo, en realidad. Y aquí tendríamos que repetir lo mismo. Pues si esto hereda de trabajador, iría de trabajador. Aquí nos va a quedar más corto, iría jefe. Tiene que recibir todo lo de antes. Y lo nuevo que es la facultad. Y hereda del padre, que sería trabajador, que ya tiene saldo, nombre, trabajando. Entonces haríamos el dis con el que falta, facultad, es igual a facultad, que hace un entero nomás, que no se me ocurrió nada. Eso, entonces tendríamos que hacerle también el get facultad, que retorna facultad, le vamos a hacer un set que sea set facultad nueva, así como si es que llegó a cambiar de facultad. ujú. La idea es que tenga sentido, facultad es igual a facultad. Eso. Y iría al presentarse, que diría... Soy el jefe a cargo de la facultad y voy a imprimir eso nomás porque ya se repetiría si es que quiero imprimir lo demás. Ujú. Eso, entonces ya tendría una herencia, padre con dos hijos. Si es que quiero heredar de jefe también lo puedo hacer, es lo mismo. Así que es. Entonces, vamos a ver si hay algún error al tiro. Aquí, trabajador, trabajador, int string bool. A ver qué está acá. Trabajador, ya aquí me equivoqué. Porque, claro, aquí el constructor de este no recibe si es que está trabajando o no. Ujú. Entonces se me fue porque le agregué a todo full trabajando. Entonces, para no estar cambiando todo, voy a hacerlo acá. Así que trabajando será igual a trabajar. Pero Entonces, no en el debería caso de estar. que llame el protected,
Tipo, me aparecen esos tres y no quiero llamar a uno. No tendría que ponerlo en los otros, ¿no? Claro, sí, porque aquí solamente recibía saldo y no recibía Ya. trabajando acá. Pero yo sí se lo agregué como que lo recibía. ¿Verdad? A todos le puse que lo recibía. Entonces, claro, aquí Ujú. estoy llamando a un constructor que recibe 3 y en este recibía 2. Por eso le cambié aquí nomás para no cambiarlo. Digo. ¿Qué más? Eso. Bien, y ahora vamos a hacer la clase que va a ser, no sé, universidad, que esta va a ser la clase general que no pertenece a ninguna familia, que no tendría sentido que una universidad tenga nombre, Ujú. código, dinero. Así que esta va a ser la que va a contener a toda esta familia que hicimos. Entonces, nosotros podemos crear una estructura de datos de tipo padre y esa estructura de datos puede almacenar hijos también, porque lo que hace el programa es cuando yo heredo, por ejemplo, tengo trabajador y heredo a profesor y le digo hereda de trabajador, el programa toma como que profesor y trabajador son lo mismo al final, solo que tienen Ujú. diferentes características. Por eso yo puedo crear una estructura de datos de tipo padre y va a contener a sus hijos también porque el programa los toma como que fueran lo mismo. Entonces, voy a hacer como privado porque no va a tener hijos en la universidad que tenga un arreglo de padres, del tipo padre para que yo pueda contener a los hijos también. Entonces, tendré que crear el tipo de dato porque una clase pasa a ser un tipo de dato también. Se llama trabajador. Le voy a crear un arreglo, sea trabajadores. Y va a tener, yo qué sé, para 10 espacios. Eso. Y Mm. esto es como, claro, sí. Y ahí dentro de la universidad, que es una clase, voy a tener un arreglo de trabajadores que puede contener al padre como a los hijos, es decir, puede contener trabajador, jefe y puede contener el profesor. Entonces le voy a poner para agregarle algo, un nombre a la universidad. Y una opción, a ver, creo que no sé si te enseñaron esto con nulo, así como crear el arreglo y colocarle nulo. No sé si te lo enseñaron así. ¿Sí? Ya, sí, porque hay otra forma que es como creando un contador y eso te va llevando registro de quiénes tienes, pero claro, hay limitaciones. Entonces lo vamos a ver así. ¿Qué iría acá? Lo mismo, el constructor de universidad. Como la estructura de datos nunca va en el parámetro, solo iría nombre. Las estructuras de datos, ya sea las que se llaman más adelante, que son vector y cosas demás, no se agregan, el arreglo tampoco. Entonces voy a hacer el dis nombre. Y claro, como el constructor inicializa los atributos, tengo que inicializar este arreglo en nulo para saber que cada espacio no tiene basura, sino tiene un espacio vacío. O sea, esto siempre se hace cuando trabaje con arreglos dentro de la universidad. Y esto va en tipo puntero porque va a almacenar punteros, dirección, porque lo vamos a hacer todo en puntero que estemos trabajando siempre. Entonces aquí va el Ya. ciclo for normal, que es hasta 10 porque tiene 10 espacios. Y nada, cada espacio va a ser nulo. Entonces, trabajadores en la posición que estoy iterando, que sería la i, va a ser igual a null, que eso va en mayúscula. Y ahí ya creé mi arreglo vacío, se repite 10 veces esto, cada espacio lo inicializa en nulo y ahí ya estaría mi clase lista. Entonces, las típicas clases que se suelen hacer aquí es como la primera que es agregar. La voy a hacer en bool porque voy a retornar verdadero si es que se pudo agregar un trabajador y falso si es que no se pudo, Vale. como la forma que se suele hacer al programar. Aunque depende de lo que te piden. Si te piden solo agregar y ya, pero esta es como la forma más correcta. Entonces, ¿qué voy a agregar? Un trabajador. Por lo tanto, tengo que recibir un trabajador. En este caso, sí, creo que se podía así. Bueno, ahí vamos a ver. Un trabajador, voy a recibir un trabajador de que se lo voy a llamar T. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya recibo el trabajador, solo tengo que agregar. Se voy a hacer el ciclo, que el ciclo lo voy a hacer muchas veces.
porque siempre que trabajo con arreglos tengo que usar el ciclo for. Y voy a decir si es que la posición en la que estoy es igual a vacía, lo voy a agregar. Entonces esa posición ahora va a ser igual a T. Eso, como es un arreglo de trabajador, yo recibo un trabajador y lo agrego, nada más. Cuando lo Mm, agregue, voy a retornar verdadero. Cuando una función retorna algo y se ejecuta ese return, termina esté donde esté, mientras se ejecuta el return. Entonces la función va a finalizar cuando agregue y retorna que sí. Ahora sí, vale. como una función siempre tiene que retornar algo, sí o sí, si es que nunca lo pude agregar, en el caso de que esté lleno, por ejemplo, voy a retornar al final de todo falso. Entonces, si nunca retornó que sí, al final retorna que no. Y así estoy como la forma más óptima. Se puede hacer de otra forma, sí, pero esta es como la más eficiente, corta y óptima de hacer. Eso. Ahí estaríamos agregando. Se hace siempre así en realidad, si es que quieres agregar. Otra función que se puede hacer es, no sé, se pueden hacer muchas en realidad, así que vamos a hacer, no sé, un int get tamaño, así como obtener cuántos trabajadores hay. Sabemos que el límite es 10, pero no sabemos cuántos tenemos actualmente. Entonces, aquí tenemos dos opciones. O una, hacemos el ciclo for y vamos contando si es que no está nulo, que sería la forma más latosa y manual, o Ujú. podemos crear una variable que lleve registro de cuántos trabajadores actualmente hay. Entonces, yo puedo crear trabajadores actuales, por ejemplo, y aquí en el constructor le digo que trabajadores actuales va a ser igual a cero, porque obvio, cuando apenas se cree no tiene trabajadores. Entonces, cada vez que yo agregue aquí, antes de que termine, voy a colocar trabajadores actuales más más. Y cada vez que se agrega Mm, uno, se recuenta como que se agregó. Entonces aquí al final solamente tendría que retornar trabajadores actuales. Si no hago esta variable, claro, tendría que hacer el for y menor a 10. Por ejemplo, en el caso de que no pueda acceder a los atributos, que solamente, no sé, si es que me llegan a decir no puede agregar atributos, eh, tendría que ver si es que la posición en la que estoy no es nula, o sea, no es vacía. Tendría que crear una variable acá, contador, parte en cero y que se aumente cuando no está vacía. Y ahí tendría que retornar contador. Esa sería la forma alternativa de hacerlo. Pero claro, cada vez que yo llame esta función, va a tener que contarlos y después me los dice. vale. Eso. Entonces voy a dejar esa. Bien, esa sería otra. Aquí podemos hacer otra que sea, no sé, buscar trabajador. Es decir, que yo recibo un nombre y que me diga, primeramente, me diga si existe. Y si es que existe, quiero que me imprima ese trabajador. Entonces, que yo lo voy a buscar por nombre. Entonces recibo el nombre, obviamente, y tengo que buscar en mi arreglo. Entonces, a 10 y más más. Entonces, como estoy buscando por nombre, voy a ver si es que trabajadores en la posición que estoy. Como esto es una clase, puedo acceder a sus métodos. Por lo tanto, voy a hacer una flechita y voy a obtener el nombre. Esto de aquí representa un trabajador. Como todos los Vale. trabajadores tienen get nombre, porque es tipo padre, todos la tienen, la puedo llamar, independiente del trabajador que sea. Entonces esto me va a arrojar un nombre. Si es que este nombre es igual al nombre que recibí, lo encontré, básicamente. Si es que no, no lo encontré. Entonces, nada, como lo encontré, voy a imprimirlo. Entonces, trabajadores, la posición en la que estoy, flechita, y todos tienen presentarse. Solo que con polimorfismo porque algunos la tienen diferente. Eso, el polimorfismo me permite trabajar como de manera general, sin preocuparme de, no es que un profesor, no es que un este otro que se me olvidó, jefe. Eso. Y claro, como esto es void,
y está imprimiendo algo, quiero que imprima el primero que encuentre. Entonces, cuando termine de presentarse, voy a hacer un break para salir del ciclo. Puede que lo encuentre a la primera vuelta o puede que lo encuentre a la última. Eso depende. Pero cuando lo encuentre, se sale del ciclo con un break, hace que se salga del ciclo. Y ahora tengo que imprimir en el caso de que nunca lo encontró. Pero claro, como yo no sé si lo encuentra o no, tengo que crear una variable que me diga si es que lo encuentra o no lo encuentra para, si es que lo encontró, imprimo algo, si es que no lo encontró, no imprimo. Entonces voy a hacer una que sea encontrado, que sea falso, y yo puedo decir acá si es que lo encontró, encontrado va a ser verdadero, y si es que nunca lo encontró, siempre va a ser falso. Entonces Vale. voy a evaluarlo acá. Si es que encontrado es falso, voy a imprimir no lo encuentro. Y claro, estoy haciendo esto porque una función void que no retorna. Entonces no puedo utilizar como lo hice acá, que era return true y return false. Así que lo tengo que hacer así. Entonces, eso. Si es que esto está falso y nunca cambia a verdadero porque nunca lo encontró, nunca se cumplió este if, siempre va a ser falso. Por lo tanto, se va a ejecutar esto de que no lo encontró y esto no se va a ejecutar. Y si se ejecuta esto, cambia a verdadero y aquí no entraría, entonces no se ejecutaría eso. Eso, con esa función. Mm, Eso, ¿qué más podemos hacer? A ver, los trabajadores tienen un saldo. Todos tienen un saldo, claro. Aquí, como estoy usando herencia, solo puedo trabajar con atributos que tengan todos, porque, claro, estoy usando herencia. Entonces, eh, tendría que trabajar. En este caso, todos tienen saldo, así que voy a trabajar con saldo. Voy a poner obtener saldo promedio, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Obtener el promedio de todos los saldos que se ganan en la universidad. Y ya la lógica es súper similar, o sea, hacer un ciclo for y obtener todos los saldos, sumarlo y sacarle el promedio. Entonces, siempre va a haber un ciclo porque estoy trabajando así. Entonces, voy a crear un float promedio, float para tomar los decimales y voy a nada, sumar trabajadores, la posición. Bueno, como estoy trabajando con nulo, primero lo que tengo que hacer es evaluar si es que está vacío o no. Si es que no está vacío, eso lo tengo que hacer siempre, porque tengo que tener en consideración que puede estar vacío. ya. Y aquí vamos a hacer una función aparte para que no se me olvide que sea eliminar. Ya. Claro, siempre tengo que ver primero si es que está vacío o no. Entonces, aquí me faltó antes verificar si está vacío o no. Si es que trabajadores, la posición I no está vacío, busco su nombre. Claro, primero veo si no está vacío y después le saco el nombre, porque si no, no Ujú, tiene sentido. Y sí, para esta, aquí ya lo hice. Y aquí también. Ya. Entonces, ahora sí, si es que no está vacío, voy a obtener el promedio, o sea, el saldo. Promedio va a ser igual a promedio más el saldo de este trabajador, que yo lo puedo llamar como trabajadores en la posición I, que es un trabajador. Entonces obtengo su get saldo, que todos lo tienen. Entonces no me sí, preocupo. Por eso solo puedo trabajar. Por ejemplo, sería difícil hacer una función que me diga como las facultades de los jefes, es como medio complicado. Eso. Entonces, si es que no está vacío, le saco el saldo, que todos lo tienen, y ya cuando termine mi ciclo y ya esté sumado todos los saldos, lo voy a mostrar. El promedio es promedio y lo tengo que dividir en la cantidad de trabajadores que hay. Como yo ya tengo registrado, bueno, podría hacer una variable acá que sea n y que vaya aumentándose cada vez que yo saque un saldo, porque eso representa como las cantidades que hay y hago promedio partido en n. Esa es una forma, pero nosotros hicimos una... Ah, bueno, antes teníamos una variable que llevaba cuántos trabajadores habían y podríamos haberla dividido en esa, pero como ya no la tenemos,
le damos una n. Ujú. Eso. Entonces, ahí está. Tenemos el promedio, sumamos todos los saldos y lo partimos en n al final. Y estaría diciendo el promedio. Eso. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y si yo quiero eliminar ahora, tengo que eliminar por alguna razón. eh, claro, para que tenga sentido, yo puedo eliminar a, no sé, voy a recibir un saldo y eliminar a los que tengan menos de ese saldo, por ejemplo, para que sea más entretenido. Entonces voy a hacer un ciclo otra vez y más. Voy a verificar si es que está vacío o no. Hoja de la posición y es distinto de nulo. Y si es que no está vacío, voy a obtener su saldo. Entonces voy a crear una variable que sea saldo y saldo va a ser igual. Le voy a sacar el sueldo, trabajadores y flechita eh, get saldo. Y ahora voy a ver si es que saldo es menor. Ah, bueno, aquí como hay dos nombres iguales, lo voy a cambiar, le voy a poner S, S. Ahí, si es que S, que sería el saldo del trabajador, es menor al saldo que yo ingresé, lo voy a eliminar. Ujú. Entonces, trabajadores, la posición I va a ser igual a nulo. Vale. Eso, ya ahí se elimina. ¿Cómo se elimina? Colocándole nulo, básicamente. Así se elimina un objeto de la red. Y eso. Entonces, solamente, bueno, si es que no está vacío, voy a sacar el saldo y si es que el saldo es menor, le coloco nulo. Eso. Si es que no es menor, no le va a pasar. Así que eso no hay problema. Y si yo quiero decir, no sé, un contador que me diga cuántos eliminé, todo lo que yo vaya sumándole uno a uno, siempre lo inicializo en cero, porque tiene que tener un valor para ir aumentando. Entonces, si yo lo eliminé, voy a aumentar eliminados y al final de la función, bueno, esto tendría que ser void, que no voy a retornar nada, solamente voy a poner Sea cantidad de eliminados y eliminados. Eso. Y ahí tendré una función que elimina X personas si es que su saldo es menor a tanto, por ejemplo. Y ahí se pueden hacer varias funciones que quiera en realidad. Y el funcionamiento siempre es como similar. Eh, el ciclo, saber si está vacío o no. Obtener algún atributo con las funciones que hicimos antes y hacer una lógica simple para resolver el problema. Eso, Ujú. la lógica es siempre igual para todas las funciones como que hagamos, que son todas parecidas en realidad. Eso. No sé si hay, no sé, se te ocurre alguna función que quieras hacer, así como, no sé, que se te venga a la mente, porque no se me vienen muchas más. Tema agregar el Mm, tamaño, buscar trabajador, obtener una lógica para eliminar. Tenemos, claro, es que tampoco tenemos mucho más. sí. No sé si queremos como imprimir. Ah, claro, esa también es la típica. Imprimir todo lo que hay. Imprimir trabajadores, que es lo mismo. Y aquí tendríamos que llamar simplemente a presentarse. 10 es más. Vemos si está vacío o no. Si es distinto de nulo, llamaría a ese objeto y le llamo a presentarse. Y le voy a dar un salto de línea para que no salga todo tan junto. Eso, ya estaría imprimiendo a todos los trabajadores que hay, que era la más corta. Ah, para imprimir a todos, o sea, tipo que digan después todos los trabajadores que se presenten, todo, ¿no? Claro, esta sí, eso es lo que hace. Como llama a presentarse, si es que no está nulo, llamo a la función que se presenta y así estaría diciendo como, hola, soy un tanto y tanto. Y eso para todos. Ya. Eso hace. Y no sé qué más se puede hacer. Tenemos saldo trabajando.
Claro, otra sería como saber cuántos están trabajando y cuántos no. Por ejemplo, in get trabajando actualmente, que voy a copiar el ciclo. Veo si es que está nulo o no y digo, voy a crear una variable que sea trabajando, que parte en cero y digo si es que trabajadores, la posición i, bueno, que trabajando es verdadero, simplemente le aumento a la variable trabajando eso y al Mm, final y después retorno sería, trabajando. sí. Eso, y ahí estaría diciendo cuántos están trabajando actualmente dentro de la universidad, por ejemplo. Son súper similares las funciones que yo quiero hacer, el algoritmo es como bien similar. Eso, y bueno, si se te ocurre alguna otra función la puedes agregar, pero eso es como la lógica. Eso es como lo más que se evalúa en realidad. Puede que, no sé, en tu control te pidan solo hacer herencia, o puede que te pidan hacer algo más como esto, no sé. Pero aquí ya No, es que está el como primer todo. control está peludo, ¿Sí? porque no, nos pasaron cuatro planas y nos dijeron, ya tenéis que programar, era de la universidad, de hecho, que la universidad tenía que tener lo mismo que hicimos nosotros, pero con muchas más cosas. Y más encima te Mm, pedían así como, tenéis, y ¿sabéis cuánto? Literalmente para un, porque también había que hacer clase, para una clase tenía que, en el private tenía que poner como 10 Ah, no, se literalmente, pone y en el chancho. public tenía que poner como 20 así, y después tenía que hacer como la herencia porque era la universidad y ese era recién el jefe, después tenía que hacer el Claro. profesor y todas las cuestiones. Se fue a la mierda el profe. Sí, Sí, de hecho no, sí, creo que demasiado. en ese control se fue literalmente el promedio fue un 2 pelado del control. No, sí, demasiado, demasiado en realidad. Más encima que he escrito, Tipo, no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, esperemos ahora lo haga más realista. ojalá haya visto los controles que a todos les fue como el hoyo y diga, oh, sí, tenés razón, igual me Claro, das o el con ayudante conveniencia. también Sí, debería hacer algo. Pero bueno, ya. Entonces ahora para probar todo, tenemos que crear a los trabajadores primeramente. Entonces voy a crear un trabajador random, normal, que sea eh, T1, va a ser igual a trabajador. Y aquí me pedía el saldo, pongámosle 100.000, el nombre Juanito y si que está trabajando va a ser verdadero. Voy a crear un profesor, profesor uno, nuevo profesor, que este tiene saldo 300.000, nombre Alexa, trabajando verdadero, código, tacatán, y alumnos, pongámosle 30. mm, Y jefe, sea profesor, va, jefe, jefe, 400, Pepe, falso, y facultad la 4 creo que sí. Eso, obviamente se pueden hacer más, pero vamos a dejar hasta ahí. ujú, sí, obvio. Y bueno, recordar que siempre el nombre del objeto es este de acá. Porque bueno, me ha pasado que hay gente que llama trabajador, llama así, trabajador, no sé qué nombre. Y claro, se llama por el nombre de la clase, que sería T1, y ahí sí podría ser. Ya. Siempre se trabaja con el nombre. Este es el tipo de dato nomás. Entonces, Ujú, es para crearlo. Eso. Entonces, ahora hay que crear la universidad, que era universidad, ciudad, le voy a poner U y va a ser igual a la nueva universidad. Y el nombre va a ser, no sé, la UDP.
Eso. Entonces ahí ya tenemos la universidad, tenemos los trabajadores, entonces podemos trabajar con los métodos de la universidad, que ahí fue la lógica donde hicimos todo. Entonces, flechita. Primero vamos a agregar, entonces tenemos que pasarle a un trabajador que va a ser T1 y veamos si esto funciona. Uy, vamos a agregar a P1 y J1. P1 y J1. Y va a ver si es que funciona. Vamos a llamar a el tamaño, imprimir trabajador. A ver si funciona todo bien. Si no hay algún error. Entonces, bueno, aquí sí. Ah, bueno, como saqué esta, se me olvidó borrarla ahí. Ujú. Aquí, trabajadores actuales, ahí también. Trabajador, algunos trabajadores. Puede que tenga algún error en eso también. Ah, no. Funciona. Hola, soy un trabajador, soy un profesor, soy un jefe. Sí, entonces está funcionando todo bien. Qué bueno. Entonces, nada, como tiene la función, tiene virtual, la que se repite para todos. En el padre siempre va el virtual. ¿Ya? Se imprime diferente, dependiendo de la clase que sea. ¿Cómo lo hace el programa? No sé, pero Ujú. es fácil para colocar simplemente una palabra. Eso, entonces ahí podemos probar cualquier método. Flechita, podemos probar, no sé, buscar trabajador y yo le pase a Alex. Entonces, no sé si este era void. Sí, ya me imprime Alexa. Y eso de Eh, imprimiría Alexa, ¿no? la primera que encuentro, sí. Si coincide el nombre, va a imprimir a la primera que coincida, como lo habíamos hecho. Sí. Si yo le pongo Ujú. otro nombre, eh, como era imprimir, buscar. Si yo le coloco, no sé, Pepe, me va a salir el jefe. Y si ponía otro, te va a decir falso, ¿no? Claro, si le coloco, no sé, Roberto, como ninguno coincide, me va a entregar lo que le habíamos puesto, que era como, no, bueno, si es que carga, no lo encuentro. Eso. Ujú. Y ahí uno puede probar todos los métodos que funcionan. Tenemos, vamos a ver el tamaño también, pero creo que esto, bueno, si es una función que retorna algo, se tiene que imprimir o se tiene que guardar una variable. Las vacías nomás se llaman solas. Sí. Ya. Ahí obviamente hay tres personas metidas. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, eliminar, esto era por saldo, entonces, modo que va a eliminar a todos los que sean menor a 200.000. Y ahí eliminaría a Juanito. Claro, un trabajador común y eliminó uno, entonces después podemos imprimir a los que hay. Era imprimir trabajadores y me deberían salir solo. Uy, me equivoqué. Y ahí se presentaría. Espérame que esto me equivoqué. Era, solo van a estar los dos, el profesor y ahora Mi soy un jefe. trabajador. Ah, pero igual se imprimió trabajador. Bueno, ya esto puede ser tema de la memoria. Eliminar, lo que hace la función eliminar. Que esto es un tema de punteros. Trabajadores que tienen las direcciones. Qué raro. Tienen dos punteros, sí. Eliminar. Claro, se supone que elimina uno, pero imprime el jefe, el profesor y el trabajador todavía lo imprime. Igual imprime al. Si esto, veamos por qué. Para eliminar, eliminar si es que get saldo, que es menor al saldo y aumenta en uno.
alineados parte en cero, sí. Lo pasa a nulo. Y imprimir trabajadores verifica si es que no está nulo. Qué raro, debería funcionar bien. Bueno, ahí lo voy a mirar mejor. Pero claro, debería estar bien porque los pasamos a nulo y esta cuestión verifica si es que está nulo desde antes. Pero ahí voy a ver qué era. Puede que sea Ujú. un bug o algún tema del puntero, pero no creo. Pero bueno, las otras que habíamos creado también eran para eliminar, para el tamaño trabajando actualmente, al saldo promedio, que esto era un void, se va ahí nomás, que bueno, me va a tomar en cuenta, claro, 266.667. Eso, y bueno, ahí funcionan todos los métodos que hicimos. No sé si queda alguna duda, así como de cualquier cosa, en realidad. No, la verdad. Lo que sí, los punteros, ¿cómo se utilizan los punteros? Ya, lo que tú tienes que saber, o sea, sin ir más allá, los punteros únicamente se utilizan a la hora de crear. Siempre vamos a crear las clases así, puntero acá y el new. Entonces, esto me Ujú. indica como que, bueno, un puntero es, ¿en qué carrera estás tú? En informática. Ah, ya, entonces sí, importante. Un puntero, una dirección, es una variable que almacena una dirección en la memoria. Entonces, cuando tú estás creando un puntero, estás creando una variable que almacena una dirección de memoria que hace referencia a un lugar en la memoria que puede guardar información. Entonces, cuando nosotros siempre trabajamos con punteros, creamos, no sé, T1, que realmente es una dirección de memoria que apunta a un espacio nuevo en la memoria creado con new, que va a ser un Ujú. trabajador. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, esa es una. Y cuando trabajamos con punteros, todos los métodos van en flechitas. Esa es otra. Si no se Ya, trabaja con punteros, van con puntos. Pero como uno lo pasa con punteros, va una flechita. Esa es como la diferencia con y sin punteros. Entonces, si creamos, la idea es que si trabajamos todo en punteros, hagamos todo en punteros para no confundirnos. ya. ¿Y qué otra cosa agregar? Por ejemplo, en el trabajador también estamos creando un arreglo de trabajadores, pero que contiene direcciones de trabajadores. ¿Por qué? Porque trabajamos con punteros los objetos, que son direcciones. Entonces, este trabajador no contiene objetos en sí, sino contiene direcciones que apuntan a estos objetos trabajadores. Por eso también va en puntero eso. Ya. Y también podríamos agregarlo aquí el puntero, porque estamos recibiendo la dirección de ese trabajador en la memoria. Entonces, trabajadores va a ser igual. Claro, entonces siempre se trabaja con direcciones. La dirección es T, entonces la guardo en T. Y la dirección puede ser nula, por eso va el nulo también. Eso, claro, se utilizaría si es que recibes como parámetro un objeto también. Y esas son como las formas donde se usan punteros. Y a lo demás no es necesario utilizar más. Ujú. Iría a la flechita nomás, que es lo importante. Ya. Pero eso. Y bueno, deberíamos, bueno, al final se usan punteros porque es como memoria más dinámica y que se puede controlar mejor. Y de hecho al final deberíamos liberar el espacio de la memoria. Eh, Creo que era como delete, no sé, delete T1, algo así, no me acuerdo. Pero no lo pasan, pero se debería pasar, pero no lo pasan en realidad. Que al final, como es la memoria RAM, da como medio lo mismo. Pero eso en cuanto a los punteros, como aprenderse dónde van, que siempre al crear, usar la flechita. Y si es que creo el arreglo también va con puntero todo. Y si es que recibo como parámetro un objeto, me tengo que acordar que es un puntero, no es el objeto en sí. Pero eso, Vale. ¿alguna otra duda? Eh, no, la verdad, no. Que todo bien. Ya, bacán. Ahí te voy a enviar el código también. Vale. Y el video lo voy a subir y ahí te aviso. Ya, vale, muchas gracias. Ya, me voy a esperar.